ministro del Interior, Julio, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, sobre todo por ayudarnos a entender qué significa la muerte de este líder. Ya se hablaba de una transformación, de una reconfiguración del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Eso va a ocurrir? Sí, muy buenas noches. Un gusto, Patricia, a ti, a toda la mesa, a toda la audiencia. Es bastante importante siempre la captura de un líder de una organización criminal. No obstante, hay que tener en cuenta que las organizaciones criminales son estructuras. ¿Qué cosa quiero decir? Cuando cae un líder de esta dimensión, en este caso él ha caído abatido, los cuerpos orgánicos empiezan a reconfigurarse, pero el mercado no cae. Y hay que pensar también que son organizaciones que son multipropósitos. Si bien es cierto, se han dedicado durante años al tráfico ilícito de drogas, también se han dedicado al secuestro, a la extorsión y demás. De la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en el Perú. Más, para tener en cuenta alguna variable, ellos tienen una rivalidad antigua entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Ese conflicto mexicano ha sido trasladado al Ecuador. El pleito que ven entre choneros y lobos y las matanzas que han reportado en 2019 son pleitos por la hegemonía, en efecto, del puerto en principio y en segundo término del mercado bananero. Uno dirá, ¿por qué tendrían estos cárteles que pensar en el mercado bananero o en la exportación? Como el mercado bananero se extiende en el mundo entero, les permite a ellos camuflar la venta de drogas, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado final es Europa. Y aquí hay que tener en cuenta un elemento importante para nosotros como peruanos. Siendo que los únicos espacios en donde hay cultivos de hoja de coca son Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden, lo que pasa con estos cárteles nos impacta directamente. ¿Por qué? En el 2015 en el Perú habían 42.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Hoy están en 98.000 hectáreas, es decir, más del doble. El tema de la extorsión, el tema de las organizaciones criminales, el tema de las muertes a transportistas, a choferes, a colegios, nos hace olvidar que este es un problema latente y que no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado y que hace que cárteles mexicanos, cárteles colombianos, crimen albanés opere. El 2024 y el 2025 hay reportes de Inside Crime, hay reportes periodísticos peruanos, hay reportes además de la policía. Lo que trato de decir es, esto que parece tan lejano no resulta serlo tanto, lamentablemente. ¿Y cómo es la relación del cártel Jalisco Nueva Generación con Perú? No solamente estamos hablando de droga, sino de otros elementos, como por ejemplo el mercurio. Sí, ese es un muy buen criterio, Mayra, porque este es un fenómeno multipropósito. Es decir, las empresas transnacionales criminales actúan donde haya recurso económico, ellos ahí están. Allí hay varios elementos de problema. ¿Y por qué el mercurio? Diría, ¿por qué están interesados en traer mercurio? El mercurio se usa para poder limpiar el tema del oro, para poder separar. Entonces, ellos traen mercurio, pero no solo traen mercurio, sino buscan llevar medicamentos como el fentanilo, la ketamina, porque son usados luego como drogas sintéticas. Entonces, traen un producto, llevan otro, trasiegan todo lo que les es posible. Y hay presencia de estos carteles o de estas organizaciones vinculadas, por ejemplo, a zonas mineras en el norte del Perú, vinculadas directamente. Por eso es que en más de una ocasión se ha planteado que, dado que el problema del Perú no se reduce solo al hurto y el robo, en mi opinión, y esa es solo mi opinión, habría que discutir si estamos hablando de un problema de seguridad ciudadana o es más bien un problema con ribetes de seguridad nacional. Porque esto no es una cosa lejana, no es que las organizaciones criminales van a venir, hace rato están instaladas acá. Doctor, y una consulta, ¿cuál es el vínculo finalmente entre el narcotráfico y la minería ilegal? Se indicaba, hace unos meses creo que la Fiscalía señalaba que ya había bandas del narcotráfico que estaban migrando y estaban, o en todo caso, invirtiendo sus activos en la minería ilegal, digamos, que ya está moviendo más dinero aquí en el Perú que el narcotráfico. ¿Cuál es ese vínculo? La tendencia de la criminología en la segunda mitad del siglo XX ha orientado a entender el crimen o los actores criminales como empresas transnacionales del crimen. Y esto está recogido en la Convención de Palermo. ¿Qué quiere decir? Lo que ellos buscan son utilidades económicas. Entonces, si la utilidad existe en el tráfico ilícito de drogas, concentran su energía ahí. Si la utilidad existe en el oro, porque es un commodity que tiene alto precio en esto, concentra ahí. Pero quiero contar algo que es un hecho histórico, que puede ser una anécdota, pero que ilustra bien este asunto. En el 2018, el precio del aguacate, de la palta, se eleva considerablemente en México. ¿Y qué pasa? La familia michoacana, el cártel de la familia michoacana, optó por arrebatar o comprar a precio barato, por sangre y fuego, todos los cultivos de aguacates o la mayor parte de cultivos de aguacate. ¿Por qué? Porque como el aguacate era rentable, empezaban a arrebatar estos terrenos para venderlos. ¿Qué hace un cártel de fentanilo, de droga y de cocaína dedicado al aguacate? El aguacate es rentable. Lo mismo pasa acá. Los actores criminales sacan rentabilidad del narcotráfico, de los
derivados cocaínicos exactamente, pero una vez que ven también que este es un negocio rentable, también ingresan ahí en la medida que naturalmente que encuentran la viabilidad para hacerlo y los espacios porosos de la fuerza del Estado que no le haga resistencia y puedan ellos ingresar. Pero con la violencia, digamos, que caracteriza a las bandas de narcotráfico, evidentemente. Esa es una variable bastante particular porque su estrategia es derivada. En algunos casos es violento, en algunos casos no es violento. Y aquí lo hago para citar el caso del Mencho y regresar a él. Ese es un caso muy interesante porque uno de los planteamientos del cártel Jalisco Nueva Generación es, antes de ser Jalisco Nueva Generación, eran el cártel del Milenio y en el interín eran los cártel Matacetas. ¿Por qué Matacetas? Los Zetas no discriminaban la violencia. La violencia la arrojaban hacia cualquiera con un acto tremenda. De ellos se derivan los ensabanados, esas personas con sábanas ensangrentadas. Sería como en el Perú, de pronto que pase una persona manejando su auto y en la vía expresa alguien esté amarrado en una sábana sangrante, o las cortadas de oreja, o dedos, todas esas cosas atroces. Mutilaciones. Exacto, y grabadas además el uso de la muerte a través de redes sociales que vienen con ellos. El planteamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo El Mencho, es que la violencia se controle, es decir, los matacetas se garantizaban a la comunidad que esas atrocidades no iban a ocurrir. Entonces, ¿cómo es que hablamos de un cártel que es violento, pero que al mismo tiempo combate la violencia? Es que la violencia se administra. Hay otra variable. Una de las variables que tenía este cártel y esta generación de narcotraficantes es no afectar con la violencia a la población, sino tener actividades que la acerquen. Los narcocorridos, la cultura tienen mucho que ver con eso, una especie de victoria de la legitimidad. Doctor, es una victoria contundente para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin duda. Se habla de la participación estratégica de Estados Unidos. Es probable. Pero bajo el concepto de narcoestado, en México habrá también mucha más presión en términos de institucionalidad, de gobernabilidad y de seguridad. Hace unas semanas, sostenidamente, en la comunidad internacional han existido algunos actores que han criticado duramente a México diciendo que la razón por la que los carteles mexicanos han aumentado es porque actúan de consumo con el gobierno. La muerte del alcalde hace unos tiempos y que aparentemente impune lleva a discutir si era necesario para contener estos carteles, que la acción internacional, tipo lo que vimos con Maduro, ingrese, solucione y se retire. El hecho de que se haya, digamos, abatido a este líder, se haya contenido a esta persona y se haya, digamos, desarrollado con éxito militar este operativo, resulta un punto para la presidenta Sheinbaum en este momento. Y detiene la especulación de que hay una relación directa o al menos evidente entre el Estado mexicano y los cárteles de droga. En este caso, el cártel más. Estamos hablando además de una persona por la cual los Estados Unidos ofrecía $15 millones como premio al rescate. Pero no desaparece el cártel. No desaparece. No solo no desaparece el cártel, sino que probablemente esto en las unidades en donde hay pleito lleve a una mayor violencia porque se va a pelear quién va a dirigir esto. Eso no, el mismo cártel de Sinaloa no desapareció cuando cayó el Chapo Guzmán. Así sigue existiendo hasta hoy. Nos quedó corto el tiempo. Gracias, doctor Julio Corcuera Portugal, ex ministro del Interior, también autor de Extorsión, el negocio del miedo. Gracias por también esta entrega que nos da muchas luces de lo que ocurre aquí en nuestro país. No estamos alejados de este mapa criminal. Lamentablemente. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad.